Vamos a hablar de un tema apasionante que tiene que ver con un ámbito de las personas que casi siempre ha sido caracterizado como el ámbito de la intimidad, que tiene que ver con la sexualidad y la reproducción. Es un tema apasionante porque digo que en general no se habla mucho, ¿no? No se habla en las cátedras, en la academia, ¿no? Y se está recién incorporando en los últimos años. Además que es uno de los temas que por supuesto ha sido más debatido en el último tiempo y que ha dado cuenta de un montón de movimientos sociales y luchas políticos sociales en torno a leyes, ¿no?, muy anquilosadas que ha sido necesario cambiar, no solamente en Chile, sino que también en América Latina y en el mundo. Durante la década de los 60 hay un paradigma que más bien es conocido como de control demográfico, ¿no?, que es el control de la natalidad, y que se basaba en las teorías del momento y que también trajo consigo mucha violación de derechos humanos a las mujeres principalmente, ¿no? Esterilizaciones masivas, utilización de las mujeres solamente a partir de su capacidad reproductiva, que es parte, digamos, de la historia humana de las mujeres. Pero el año 94, y principalmente, quiero detener un poquito, en los años 60 se produce una gran revolución, ¿no? Digo que es una gran revolución porque cuando se introducen las tecnologías anticonceptivas en la vida de las personas. Eso significa ¿qué cosa? Que se introduce la píldora, ¿no?, lo anticonceptivo. Y eso tuvo una gran polémica en los años 60, así como generan polémicas hoy día también los temas asociados a la sexualidad y la reproducción. Hasta que finalmente se producen estos cambios en el sistema de salud y entonces ingresa desde el paradigma del control de natalidad, pasamos al paradigma de la planificación familiar. ¿Y eso qué dice básicamente? Que las mujeres van a poder decidir, pero aquí no se refiere a las mujeres, se refiere a las parejas, a la familia, a un solo tipo de familia. Estamos hablando de la década de los 60, donde se va a poder decidir cuándo tener hijos o hijas o hijes y en qué momento de la vida tenerlos, ¿no? Porque se puede controlar, yo puedo tomar un anticonceptivo y por lo tanto voy a poder decidir en qué momento. Y después de esta larga década, ¿no?, de los 60, los 70, los 80, se introduce una nueva discusión que tiene que ver a partir de estos feminismos que vimos de la tercera ola, que hacen parte, digamos, de la pregunta sobre la sexualidad y los cuerpos, ¿no? Y en ese sentido, lo que se produce es un reconocimiento, entonces, que hay un campo de derechos del cual no habíamos hablado, del cual no se había discutido, que son los derechos en la sexualidad y en la reproducción. En 1994 hay un nuevo paradigma que se introduce a partir de las conferencias internacionales y en este caso tiene que ver con lo que se reconoce y que seguramente lo han escuchado con la conferencia del Cairo. Se dice y se llama así la conferencia del Cairo porque fue en la capital de Egipto donde se hizo la conferencia en 1994 y donde se trabaja y se introduce, que es una conferencia de población y desarrollo, y se introduce el concepto de salud sexual y salud reproductiva. Y esto es muy importante porque lo que existe a partir de estas conferencias internacionales es entonces estos dos conceptos que les he hablado y se introduce el concepto de derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, lo que se hace aquí es reconocer estos ámbitos como derechos humanos. Es decir, y lo voy a afirmar así, los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos, que en general no están reconocidos en las constituciones, ¿no?, latinoamericanas, pero que hay alguna de ellas, como la de Ecuador, de Bolivia, que sí se reconocen, ¿no? Y es necesario que sean parte de este cuerpo de derechos humanos que nos garantiza los estados democráticos. Entonces, vamos a hacer una relación entre salud reproductiva, derechos reproductivos y la salud sexual y los derechos sexuales. Y esto va a incluir una amplia gama, ¿no?, de necesidades que duran toda la vida, todo el ciclo vital de las personas, ¿no?, y que atraviesan, por lo tanto, la reproducción y la sexualidad. Esto quiere decir que en algún momento los derechos van a estar más concentrados en la reproducción, porque tiene que ver con el ciclo de fertilidad, ¿no?, de las personas. Y por otro lado, que es importante también relacionarlo con la integridad física, con la autonomía y con la dignidad que tenemos que tener las mujeres y los hombres en los diferentes países donde vivimos, ¿no? Entonces aquí introducimos estos tres conceptos: integridad física,
autonomía y dignidad. Los derechos sexuales y reproductivos refieren a las sexualidades, por supuesto, y a la capacidad reproductiva de mujeres y hombres. Por lo tanto, son universales, son indivisibles y son dinámicos. Es decir, van a ir cambiando de acuerdo al acontecer histórico, ¿no? Y por eso significan también que son unas herramientas para lograr la justicia social y también la dignidad de las personas. Y permiten, en general, ¿no?, adoptar libremente, sin ningún tipo de coacción o violencia, todas las decisiones que tienen que ver con la vida sexual y la vida reproductiva. Por lo tanto, siempre van a estar en el ámbito de la garantía de derechos. Nunca va a ser una obligación, ¿no? Por ejemplo, nadie puede obligar a tomar un anticonceptivo a una persona. Yo puedo garantizar que el Estado entregue una amplia gama de métodos anticonceptivos, que además estén respaldados por la evidencia científica. Por lo tanto, también voy a incluir en estos derechos el resguardar el adelanto que ha tenido la ciencia para los distintos ámbitos de la sexualidad y la reproducción, ¿no? Hay muchos tipos de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, el derecho a escoger las compañeras sexuales, ¿no? Nadie me puede imponer. También está el derecho a la información, sobre todo los aspectos relacionados a la sexualidad. O también está el derecho a decidir libremente si contraigo matrimonio o no contraigo matrimonio, o convivo con una pareja o me separo de una pareja, ¿no? Es decir, poder formar también distintos tipos de familia. También está el derecho a vivir la sexualidad sin violencia, sin coacción, sin abuso, ¿no? Y en ese sentido significa sin explotación o acoso también. El derecho a decidir si se quiere iniciar una vida sexual o no, ¿no? Y no tener una obligación por una normativa, porque otros lo hacen o otras lo hacen. También está el derecho a que nos garanticen de alguna manera que la toma de decisiones en el ámbito de la sexualidad y reproducción sea libre, sea sin coacción. Y por otro lado está también el derecho a protegerse, por ejemplo, de las infecciones de transmisión sexual. Y también está el derecho a la confidencialidad y secreto profesional cuando asistes a una consulta de salud. O está también el derecho a acceder a los métodos anticonceptivos eficaces y seguros. O está también el derecho a un aborto seguro en condiciones humanitarias, en cualquier parte en la medida que la mujer decida, ¿no? O el derecho a decidir si se quiere o no tener hijos, o el derecho a la vida, a no morir por causas evitables que se relacionan con el embarazo o parto. Como ven, tiene una amplia gama de aspectos del ámbito de la sexualidad y la reproducción. Entonces, en Latinoamérica, que es un continente muy diverso y multicultural, en el ámbito de la salud sexual y la salud reproductiva, y por lo tanto los derechos que esto conlleva, las mujeres y los hombres en general, si bien se avanza y se ha avanzado en los últimos años, como por ejemplo en la ley de aborto 3 causales en Chile, ¿no?, o las diferentes leyes de aborto en América Latina, o el reconocimiento a la prevención, la sanción y erradicación de la violencia, ¿no?, que en general todos los países latinoamericanos lo tienen. Eso implica que los sistemas de salud, los sistemas de educación van avanzando, implementando nuevas leyes, decretos, reglamentos, dependiendo el ámbito que se vaya a mirar, ¿no? Y por lo tanto van a mejorar la implementación de políticas públicas, ¿ah? Sin embargo, aún existen múltiples obstáculos que se traducen principalmente en ¿qué cosa? En desigualdades, se traducen en inequidades, como habíamos hablado en las clases anteriores sobre el concepto de equidad de género, se traducen también en que muchos grupos son más vulnerados que otros porque no se les reconocen sus derechos, ¿no? Y eso significa, por lo tanto, que especialmente jóvenes y mujeres tienen un déficit de derechos sexuales y reproductivos en el campo de lo que llamamos estados democráticos. Y también, por ejemplo, grupos de la diversidad sexual o de las disidencias sexuales, o grupos de pueblos originarios que tampoco han sido reconocidos en torno a sus propias prácticas en el marco de la sexualidad y la reproducción. Y entonces todo este tipo de obstáculos, brechas, inequidades, injusticias, lo que van a afectar es la calidad y los proyectos de vida de las personas. Por eso es tan importante hablar de los derechos sexuales y reproductivos, porque la sexualidad es parte constitutiva de los seres humanos. La sexualidad no significa tener que tener una relación sexual.
La sexualidad es mucho más amplia que eso, ¿no? Tiene que ver con la afectividad, tiene que ver también con el comportamiento sexual, con las conductas. Entonces va a influir en nuestra calidad de vida y en el ciclo vital de las personas, desde la pequeña infancia hasta la adultez mayor, como las personas vivimos en el mundo. En América Latina, solamente les voy a dar un dato. Las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años de edad, que son madres, son muchas. Las cifras son altísimas, principalmente en los países como Nicaragua, República Dominicana, ¿no? Ecuador. Y fíjense que en el caso de Chile, les voy a dar un dato. Si bien se han bajado las tasas de embarazo adolescente, han aumentado el embarazo adolescente en los grupos de mujeres de 10 años y ha aumentado el embarazo adolescente en las mujeres entre 15 y 19 años teniendo un segundo o tercer embarazo. Y cuando uno lo cruza con otras variables, por ejemplo con situación económica, resulta que se ubica en los sectores más pobres de las sociedades. Por lo tanto, hay una relación entre pobreza y embarazo, hay una relación entre deserción escolar y embarazo, que por supuesto los estados tienen que apuntar y que tienen que mejorar y tienen que realizar recomendaciones urgentes, porque lo que están afectando ahí es la vida de las adolescentes y de las niñas. En general, yo diría que en los países latinoamericanos, en este ámbito, la sexualidad y la reproducción, existen dos ámbitos deficitarios, lo social y lo valórico, donde la salud y la sexualidad influye en cómo se ejercitan estos derechos sexuales y reproductivos. Si yo no conozco mis derechos, no sé cómo ejercitarlos, no sé qué pedir, no sé dónde tengo que pedir información. Por lo tanto, es muy importante que el campo entre lo público y lo privado, es decir, esto que aparece y que está insertado en nuestra intimidad, también sea parte de lo público, de las cuestiones que los estados tienen que garantizar, porque estamos hablando y reconociendo que todas las personas son seres sexuados. Y en ese sentido, los derechos sexuales y reproductivos se relacionan con la construcción también de la ciudadanía, en particular con las mujeres, ¿no? Con la ciudadanía de las mujeres, con las ciudadanías democráticas de las mujeres, porque es donde el sujeto es un actor importante de su propia biografía, de su propia identidad, de cómo se construyen sus proyectos de vida. Y en ese sentido van a influir, ¿no? El cómo los estados garantizan y lo que los estados no garantizan, para que mujeres y hombres, y principalmente las mujeres, se sientan en sociedades, en comunidades donde sean protegidas y no sean vulnerados sus derechos. Por eso, y quiero volver a repetir, los derechos sexuales y reproductivos hacen parte de los derechos humanos.